Tenga un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón. Estamos en Videoclases Vicente Ramón. Hoy trataremos el tema los días de la semana y los meses del año en inglés. Comenzamos con el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día. Hay que entender que en algunas culturas el primer día de la semana es el domingo, pero en muchas culturas, como la nuestra, el primer día de la semana comienza el lunes. Ahora, tenemos los 7 días de la semana en su escritura en inglés, pero es importante la pronunciación, la fonética, y la vamos a ver en este momento. El primer día, Monday. El segundo día, Tuesday. El tercer día, Wednesday. También este día se puede pronunciar como Wednesday, pero en muchas partes la pronuncian como Wednesday. Siguiente día, Thursday. Siguiente día, Friday. Siguiente día, Saturday. Y el último día de la semana, Sunday. Ahora veamos la traducción al español de cada uno de los días de la semana. Primer día, lunes. Siguiente día, martes. Siguiente día, miércoles. Siguiente día, jueves. Siguiente día, viernes. Siguiente día, sábado. Y el último día, domingo. Ahora hagamos una práctica. Repeat after me. Repitan después de mí. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday o Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Saturday, sábado. Y Sunday, domingo. Ahora necesito que miren la pantalla y se graben en su memoria todos los términos, tanto en su escritura como en su pronunciación y su traducción al español, ya que van a hacer la siguiente práctica. Tienen unos cuantos segundos para grabarse la información. Ok, veamos a ver el primer ejemplo. Monday, lunes. Ahora, recuerden cada uno de los siguientes días. Vamos a ver el siguiente día. Ahora el siguiente día. El siguiente día. El siguiente día. El siguiente día. Y el último día.
Okay, very good. Congratulations si recordaste todos los días de la semana, tanto en su escritura como en la pronunciación y su traducción al español. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Ahora vamos a comenzar los meses del año en inglés. Tenemos el primer mes. Los meses del año sí siempre comienzan desde el mes de enero en todas partes. El segundo mes del año, el tercer mes del año, el cuarto, el quinto y el sexto. Los 6 meses primeros del año, ahí se encuentran en lo que es su escritura en inglés. La pronunciación es muy importante. Veamos la pronunciación del primer mes del año. January. January. Ahora la pronunciación del segundo mes del año. February. February. Del tercer mes del año. March. March. Ahora del cuarto mes del año. April. April. Del quinto. May. May. Y del sexto. June. June. Ahora, repeat after me. Repitan después de mí. Perdón, falta todavía aún lo que es la traducción al español. Veamos el primer mes del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Ahora sí, repeat after me. Repita después de mí. January, enero. Quisiera que recuerden que cuando en casi todas las palabras en la escritura en inglés lleva una R, siempre la pronunciamos subiendo la punta de la lengua en el paladar superior y profundizando la lengua. January, January. Ahora el siguiente. February, February. March, March. April, April. May, May. June, June. Ahora necesito que vean la pantalla y se graben la información que tienen ahí. Hagamos una práctica. Recuerden todo lo que se refiere a la escritura, la pronunciación y la traducción al español. Veamos el primer mes. Ahora recuerde el segundo mes. Ahora el tercer mes. El cuarto mes.
el quinto mes. El sexto mes. Congratulations. Very good. Si recordaste bien todos los meses, ok. Si no, trata de ver el video las veces que sea necesario hasta que logres recordar todos los 6 meses que hemos visto. Continuamos en video clases Vicente Ramón. Estamos viendo el tema los meses del año en inglés. Ya vimos 6 meses, los primeros 6 meses. Ahora vamos a ver los 6 meses que hacen falta. Séptimo mes. Octavo mes. Noveno mes. Décimo mes. Onceavo mes. Y el mes que para todos es el más feliz, el más familiar, el más alegre, el 12º mes. Ahora veamos algo muy importante, que es la pronunciación. La pronunciación del séptimo mes. July. July. Del octavo mes. Always. Always. Del noveno. September. Recuerden esa R, subiendo la punta de la lengua hacia el paladar superior y profundizándola. September. October. October. November. November. December. December. Ahora veamos su traducción al español. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora, repeat after me. Repitan después de mí. July, junio. Always, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, diciembre. Ahora quiero que vean la pantalla y se graben en la memoria la información que está allí. Ok. Ahora, donde están, van a recordar tanto la pronunciación como la traducción al español del séptimo mes. Del octavo mes. Del noveno mes. Del décimo mes. Del onceavo mes. Y por último, del mes más alegre
del año. Okay. Very good. Congratulations. Thank you very much por haber respondido de memoria estos 6 meses del año. Si te faltó alguno, o 2, o 3, repasa el video hasta que hagas la actividad de la mejor manera. Continuamos en Video Clases Vicente Ramón. Ahora vamos a ver el texto del tema, el deber o la tarea, como le quieran llamar. ¿Cómo va a ser este texto? Lo van a hacer en el cuaderno, con su esfero, y van a responder lo siguiente. Tenemos ahí, ¿se acuerdan? El primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto, el quinto, el sexto y el último día de la semana. Y acá tenemos una columna donde están las pronunciaciones de cada uno de esos días de la semana. Y en otra columna tendremos la traducción al español. ¿Cuál es la actividad? Van a enlazar con una flecha los días de la semana de escritura en inglés con cada una de sus pronunciaciones y con cada una de sus traducciones al español. ¿Necesitas un ejemplo para hacer bien tu trabajo? Aquí te va uno. Ahí está enlazado la escritura del día de la semana con su pronunciación. Y ahora enlazamos con su traducción al español. Lo demás lo haces tú en tu cuaderno. Ahora tenemos otra actividad del texto del tema, de lo que es los meses del año. Vas a llenar cada cuadrito con su traducción y su pronunciación. No está en el orden como van los meses del año. Tú verás cada casillero de cómo lo llenas con su pronunciación y su traducción al español. Allí en pantalla están los primeros 6 meses del año. Y acá tienes los 6 meses últimos del año. Entonces, te esperamos la próxima clase, que vamos a ver acerca de las ocupaciones de las personas, de sus actividades, de sus trabajos, de sus profesiones. No te pierdas el próximo tema. Te agradecemos que continúes en nuestro curso de Inglés Básico Junior y que tengas un exitoso día de 24 horas. Recuerda, estudiante, darnos like, suscribirte y compartir este video. Muchos lo están esperando. Te esperamos la próxima clase, que trataremos acerca de las ocupaciones de las personas.